Sean todos bienvenidos en esta mañana a escuchar la palabra de Dios. Amén. Nos alegra mucho volver a ver a Valentina. Qué bendición verla aquí. Mi gente, qué bendición. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, y vamos a continuar. Hoy termino este versículo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y hemos venido desarrollando este tema tan importante de la doctrina del infierno, de la condenación. ¿Les ha parecido buena? ¿Les ha despejado dudas? ¿Les ha hecho recapacitar, reflexionar? ¿Y les ha hecho valorar la salvación? Eso es lo más importante, hermano. Porque como les he enseñado, la doctrina del infierno no puede ser vista como algo amarillista ni como con morbosidad, sino que la doctrina del infierno debe ser vista como la obra de amor y de misericordia de Dios, porque a eso vino el Señor, a salvarnos de ese estado de condenación. Amén. Entonces acompáñenme leyendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Palabra de Dios. Desafortunadamente las últimas dos prédicas no quedaron grabadas porque el computador se rebeldiza y no graba. Esperemos hoy en el nombre del Señor que grabe la predicación. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de quiénes son los cobardes y quiénes son los incrédulos que van a ir, desafortunadamente al lago de fuego y azufre. Y dijimos, solo para resumir y para contextualizar, que los cobardes son aquellos que no tienen el valor de renunciar a la esclavitud del pecado, al secuestro de Satanás y dar la vuelta en arrepentimiento y caminar en pos de Cristo. Y dijimos también, aunque lo mencioné muy brevemente, que los incrédulos son aquellos que no creen que la salvación está absolutamente segura y confiada en la obra completa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí quedamos. Pero recordemos un poquitico, por favor. Recordemos un poquitico quiénes son los habitantes, quiénes son los que van a habitar en el lago de fuego y azufre. Dijimos por la palabra que allá van a estar la bestia y el falso profeta. Estará en ese lugar el diablo, allá será lanzada la muerte y el Hades. En ese lugar estarán los no inscritos en el libro de la vida y estarán los que viven en una vida de pecado. También analizamos esa lista de 8 pecados. Y dijimos que esa lista de 8 pecados no hacen referencia a 8 pecados independientes, sino que esa lista de 8 pecados hacen relación a un agrupamiento de muchos pecados. Entonces, recordemos esa lista de pecados: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos. Todas las personas que hagan parte de esta lista estarán ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre, siendo atormentados y siendo condenados eternamente. Amén. Antes de que pruebe el tinto que amablemente la hermana Carolina le compartió, incline su rostro y diga al Espíritu Santo: en esta mañana quiero que me hables, quiero que me redargullas, quiero que tu palabra edifique mi vida. Amado Padre Celestial, oramos en esta mañana por tu palabra. Oramos para que tu palabra en esta mañana cumpla el propósito en cada una de nuestras vidas. Seamos exhortados,
seamos edificados y seamos consolados, Señor. Y que hoy, Señor amado, tu Espíritu Santo realice la obra de convencimiento, Señor, en nuestras vidas, porque lo necesitamos, Señor. Usa mi vida y usa mis palabras en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hoy quiero continuar hablando de este capítulo. Y quiero llevarlos a entender qué tipo de pecadores estarán en el lago de fuego y azufre. Hay dos tipos de pecadores. Hay pecadores penitentes y hay pecadores impenitentes. Y de eso voy a hablar hoy. Usted dirá: esa palabra nunca la había usado, porque es una palabra teológica. Pero yo quiero que usted hoy entienda que en el mundo existen dos tipos de pecadores. No hay más. O hay el pecador penitente o hay el pecador impenitente. No hay más. Y un grupo de estos pecadores irá al cielo y otro grupo de pecadores irá a condenación eterna. Porque la palabra me enseña que todos nosotros somos pecadores. Y si hablamos de salvación y si hablamos de que Cristo me salvó, entonces este pecador se va a ir al cielo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Seremos transformados en gloria en algún momento. Y cuando estemos en la eternidad, por supuesto, nuestra naturaleza será cambiada y transformada. Y ya dejaremos de tener una naturaleza pecaminosa y tendremos una naturaleza espiritual. Y dejaremos de pecar. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5 y Romanos capítulo 1. Esta lista de 8 pecadores que tenemos ahí no solamente es una lista que hace relación al agrupamiento de los diferentes tipos de pecados, sino que esta lista de 8 pecados que encontramos aquí está hablando directamente a las vidas, a las personas que viven cautivas, que viven controladas, que viven dominadas por la naturaleza pecaminosa. Les repito, esta lista de 8 pecados hace relación directa a todas aquellas personas que viven sus vidas cautivas por el pecado. Cautivas por Satanás, controladas y dominadas por su naturaleza pecaminosa. Y quiero que desarrollemos ese concepto en esta mañana, que es de vital importancia, hermano, para la vida de doctrina y para la evangelización. Lea conmigo Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes. Lea bien fuerte esto: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? No. Los que practican. Hoy les voy a enseñar lo que es pecar y lo que es una vida de pecado, que son dos cosas totalmente diferentes. Y el apóstol aquí está describiendo a Gálatas, le está escribiendo a la iglesia de Galacia, que ya les había amonestado, que ya les había dicho, y le dice que no van a ir al cielo los que practican la lista que acabamos de leer. Usted dirá: pero es que yo no practico todo eso. No, es que nadie practica todo eso. Nadie practica todos los pecados.
Usted puede llegar a ser una persona muy correcta en su trabajo, pero puede ser un borrachín consumado o consumido. ¿Cómo se dice? Consumado, consumido por el licor, consumiendo licor y consumado por la embriaguez. Romanos capítulo 1 versículo 32. Encontramos otro aspecto en que la palabra nos muestra quiénes son ese tipo de personas que van a ir al infierno. Léalo por favor. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, léalo bien fuerte, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ahora, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La frase clave para comprender el sermón de esta mañana, hermanos, la enseñanza de esta mañana, la clave frase es los que practican tales cosas. Si usted entiende esta frase y se queda con esta frase, usted va a entender hoy la enseñanza de esta mañana. Los que practican tales cosas. Los que practican la fornicación, los que practican el adulterio, los que practican la borrachera, los que practican la mentira, los que practican la inmundicia, los que practican los celos, los que practican la lujuria, los que viven practicando un pecado. No irán al cielo, sino que desafortunadamente la palabra enseña que serán lanzados al lago de fuego y azufre. Hablemos entonces del primer grupo de pecadores para ir desarrollando nuestra idea. El primer grupo de pecadores, perdón. Ay, Señor, primera vez que estornudo en predicando. El primer grupo de pecadores son los que estornudan. El primer grupo de pecadores se llama los pecadores penitentes. Usted dirá, penitentes, de penitencia, de penar. Ay, sí, van a hablar del purgatorio. No. ¿Quiénes son los pecadores penitentes? Son todos aquellos que han respondido con obediencia al llamado del evangelio, cumpliendo sus dos exigencias esenciales. ¿Cuáles son las dos exigencias esenciales del evangelio? La fe y el arrepentimiento. Entonces quiero preguntar en esta mañana, ¿quiénes son los pecadores penitentes? Los pecadores penitentes son aquellos que han respondido con obediencia al llamado del evangelio. Yo le pregunto, ¿usted respondió con obediencia al llamado del evangelio? ¿Usted se arrepintió de sus pecados? ¿Usted cree firmemente que Cristo es su Salvador? Entonces usted es un pecador penitente. Estas frases suenan como raras, ¿no? Pero bueno, esa es la definición, hermano. Ahora, ¿qué más tenemos que decir? ¿Quién es un pecador penitente? La Escritura a los pecadores penitentes les llama renacidos. La Biblia le llama regenerados. La Biblia le llama vivificados. La Biblia le llama los que son salvos por gracia. Entonces quiero preguntarle, ¿cuántos aquí ya son renacidos? O sea, volvieron a nacer. Sus vidas son nuevas, sus vidas fueron transformadas, dejaron las cosas viejas atrás y ahora están viviendo cosas nuevas. Amén. ¿Alguno cumple esa condición? Bienvenido al club de los salvos. La Biblia dice que somos renacidos y que somos regenerados. La palabra regenerados viene de regénesis. La palabra génesis significa inicio. O sea que los que han recibido a Cristo en su corazón han tenido un reinicio, han sido reseteados. El disco duro se lo borraron y comenzaron de nuevo. Esa es la nueva vida en Cristo, hermano. Es verdad, aquí lavamos el cerebro a las personas, eso es cierto. Porque si nuestro cerebro no es lavado, seguimos siendo los mismos.
Entonces, en nuestra vida espiritual, Dios tuvo que hacer control al suprimir. Apague y vámonos. Reiniciar este sistema operativo, hermano. Nuestro sistema operativo debe ser reseteado para comenzar a caminar en la luz de Cristo. Eso se llama el nuevo nacimiento, la regeneración. La palabra dice que los penitentes son aquellos que han sido vivificados. La palabra dice que Adán fue un alma viviente y Cristo fue el espíritu vivificante. ¿Qué significa eso? Vivificar significa dar vida. Y la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Nos dio vida, nos trajo nos hizo resucitar en Cristo. Morimos a nuestros pecados y resucitamos en Cristo. ¿No le parece maravilloso? Así que el penitente, ¿quién es? El que ha obedecido el llamado del evangelio, el que ha cumplido las demandas del evangelio, fe y arrepentimiento, y esa persona ha experimentado el nuevo nacimiento, ha experimentado la regeneración, ha experimentado la vivificación, y ahora es una persona que vive salva por gracia. No se emocione tanto, hermano. Usted vive salvo por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Nadie merece ser salvo, nadie. Por eso es gracia, es un favor inmerecido. Estos pecadores, ¿cuáles pecadores? Los penitentes, estos pecadores, hermano, han sido liberados por Cristo del cautiverio de Satanás y del yugo opresivo del pecado. Los pecadores penitentes, hermano, ahora son transformados por la gracia, son verdaderamente libres, y esa libertad, hermano, son libres para ofrecer espontáneamente y con alegría su vida en servicio a Jesucristo. Todas esas características, hermano, las cumple una persona que es un pecador penitente. El pecador penitente, hermano, no sigue a Cristo de manera aburrida ni manera amarga, sino que ahora su alegría, su gozo, su satisfacción es seguir las cosas de Dios. ¿Cuántos experimentan eso en su vida? Amén. Ahora, el antónimo. ¿Quiénes son los pecadores? Impenitentes. Y la lista que leímos en Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 hace directamente relación a los pecadores impenitentes. Entonces, si el pecador penitente es el que ha venido en fe y en arrepentimiento y ha obedecido el llamado de Dios, entonces ¿quién es el impenitente? El que ha desobedecido el llamado al evangelio. Recuerda lo que les he enseñado, hermanos. El evangelio no es una invitación, el evangelio es un llamado. Y Dios está llamando al hombre para que venga en arrepentimiento y en fe. Y el hombre, en su libre albedrío, debe tomar una de dos decisiones: o desobedece el llamado u obedece el llamado a ser salvo. Amén. Yo sé que todos ustedes ya obedecieron el llamado. Gracias por su amén. Los que no, hoy es el día para que obedezcan el llamado. Los impenitentes son este grupo de personas que permanecen bajo el cautiverio de Satanás, permanecen esclavizados por el dominio del pecado. El impenitente es el que no ha obedecido el mensaje del evangelio, y como no ha obedecido el mensaje del evangelio, no se arrepiente de sus pecados, y como no ha obedecido el mensaje de la salvación, no cree en el poder salvífico de Jesucristo, sino que él cree que sus obras lo van a salvar, y él cree que por hacer buenas cosas de pronto va a ser salvo, y si cumple los 14 estados de las buenas obras, entonces va a alcanzar
alcanzar méritos para ser salvo, pero la palabra me enseña que no es así. Que el pecador impenitente, desgraciadamente, hermano, es una persona que su estilo de vida, hermano, nos demuestra que vive bajo el cautiverio, bajo el secuestro de Satanás, y vive esclavizado y dominado por el yugo del pecado. El pecador impenitente es aquella persona que es indiferente a la obediencia a Dios. El pecador impenitente no le importa obedecer a Dios. El pecador impenitente, hermano, aunque conoce los 10 mandamientos, le importa un pepino cumplir el primero. No le interesa, porque la Biblia dice que está muerto en sus pecados y delitos. Y como está secuestrado por Satanás y cautivo por el pecado, lo que lo domina, lo que lo controla es Satanás y el pecado. Esa es la gran diferencia del pecador penitente. El pecador impenitente, hermano, se deleita y se centra en sí mismo. El pecador impenitente vive para satisfacer sus caprichos carnales. Y como veíamos esta mañana en el discipulado, tomando el tema de la tentación, el pecador impenitente vive sujeto a las concupiscencias de su carne y solamente busca agradar y satisfacer las concupiscencias que son los deseos de su carne, los deseos de su naturaleza pecaminosa. El impenitente, hermano, puede llegar a vivir una vida, entre comillas, libre. Puede, entre comillas, hacer lo que quiere y vivir como quiere, pero no tiene el más mínimo indicio de arrepentimiento ni fe. No se le ve la más mínima sombra de arrepentimiento. El pecador impenitente no siente, hermano, la necesidad de arrepentirse, porque él cree y considera que no es tan malo, que no es tan pecador, y que al fin de cuentas, como Dios es amor y Dios es tan bueno, el día en que yo me muera, Él me va a llevar al cielo. Por eso en los cementerios, perdónenme la familia Ramírez, en los funerales no hay muerto malo. No hay muerto malo, hermano. ¿Qué dijo Carolina? Ah, sí, exactamente. No hay niño feo ni muerto malo, hermano. Y usted podrá ir a un sepelio de una persona que haya delinquido muchas veces, y lo llevan a la iglesia tradicional, y desde el altar se hacen menciones a las buenas obras que esta persona hizo. No, qué falsedad, hermano, qué engaño tan terrible. Y así es como la iglesia tradicional ha mantenido engañada a las personas, haciéndoles creer que son buenas y haciéndoles creer que sus buenas obras los van a llevar al cielo, viviendo totalmente engañados. Pero hoy la palabra del Señor nos está abriendo los ojos. Amén. Mira a ver si su vecino los tiene bien abiertos, por favor. El pecador impenitente es una persona que se autojustifica. El pecador impenitente es la persona que considera que Dios no es tan malo para mandar a alguien al infierno. El pecador impenitente considera que Dios no juzga a nadie. El pecador impenitente cree: Dios verá qué va a hacer con mi vida. El pecador impenitente, hermano, dice que es el diablo el que le puso la cerveza en la mano. El pecador impenitente dice que fue el que le trajo a la mujer para fornicar o para adulterar. El pecador impenitente dice que la oportunidad le cayó y él redondito cayó, porque se autojustifica. Porque el pecador impenitente es como Adán y Eva: culparon a otro. Adán culpó a Dios y Eva culpó a la serpiente, y pretendieron que las cosas iban a quedar bien. El pecador impenitente es una persona que deposita su confianza salvífica en los esfuerzos humanos y en su propia moralidad. El pecador impenitente cree que porque a su casa lleva un pedazo de pollo y lleva un poco de plata, con eso ya el problema estuvo resuelto.
El pecador impenitente dice: yo no le hago mal a nadie, porque yo no mato a nadie, porque yo no violo a nadie, porque yo no robo a nadie. Y se está autojustificando y tiene su propia moralidad. El pecador impenitente dice: yo no soy tan hipócrita como los evangélicos, lambeladrillos y panderetos que van a hacerle morcillas al diablo en un culto. Y entonces su moral lo lleva a creerse más espiritual que los demás. El pecador impenitente es una persona que cree que Dios de alguna manera tiene la obligación de perdonarlo y de salvarlo. El pecador impenitente cree que Dios me tiene sí o sí que perdonar. Y si algo tenía que hacer Dios conmigo, ¿qué era? Matarme, condenarme, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué era lo que tenía que hacer Dios? Mandarnos al papayo, hermano. Pero de hecho, Dios lo cumplió. De hecho, Dios cumplió su palabra. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa alma morirá. Y Romanos dice: en la paga del pecado es muerte. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario? Muerte, hermano. Cristo tomó su lugar. Cristo se subió a la cruz y llevaba su nombre ahí, y Cristo murió por usted. Así que Dios sí cumplió lo que dijo, hermano. El justo murió por los injustos. La palabra se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Lo que Dios debía hacer conmigo, matarme y enviarme al infierno, el Señor lo hizo con Dios, con Cristo, aunque no lo mandó al infierno, pero sí, como dice Isaías 53, derramó toda su ira sobre su amado Hijo Jesucristo, para que usted y yo seamos libres, salvos. Amén. ¿No le parece glorioso? Demasiado, hermano. Demasiado glorioso, hermano. El pecador impenitente. El pecado en el penitente. Cómo el penitente ve el pecado y cómo el penitente convive con el pecado. ¿Recuerdan quiénes son los penitentes? ¿Quiénes son? Nosotros. Los que hemos hecho la oración del penitente. Si no la ha hecho, le invito a que la haga. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y que por mi pecado estoy separado de ti. Hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador, y vengo en fe y en arrepentimiento. Esa es la oración penitente. Si usted la hizo de convicción, porque fue redarguido y convencido por el Espíritu Santo, usted hace parte de la lista de los pecadores penitentes. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el pecador penitente, ¿cómo vive su experiencia de vida con el pecado? Vamos a mirarlo. Primero, el pecador penitente huye del pecado. Huye del pecado porque lo ha entendido y ha comprendido, hermano. Recuerde usted que arrepentimiento es dar la vuelta, darle la espalda al pecado y caminar hacia Cristo. Entonces el pecador penitente, cuando está frente al pecado, ¿qué hace? Huye, hermano. Segundo, el pecador penitente rechaza el pecado. El pecador penitente repudia el pecado, no puede convivir con el pecado, le fastidia, le molesta, le ofende, le irrita el pecado, hermano. El pecador penitente, hermano, cuando peca, siente un profundo dolor. Cuando el pecador penitente ha cometido un pecado, hermano, siente un profundo dolor.
No puede haber un pecador penitente. No puede haber un hijo de Dios que peque y siga como si nada pasara. Así sea, entre comillas, una mentirita piadosa. El verdadero hijo de Dios, hermano, cuando comete cualquier tipo de pecado, en cualquier grado que lo cometa, hermano, una evidencia de la salvación es que debe sentir un profundo dolor en su corazón porque ha ofendido al Señor. E inmediatamente corre de nuevo en fe y en arrepentimiento. Amén. ¿Estamos? Bien. Cuarta característica del pecador penitente: cuando peca, lo acabé de decir, corre inmediatamente en arrepentimiento a la cruz de Cristo. Amén. Cuando usted y yo pecamos de manera espontánea, hermano, y somos conscientes, nuestro primer sentimiento debe ser un sentimiento de pena, dolor, tristeza por ofender al Señor, e inmediatamente lo que debemos hacer es acudir a la gracia del perdón de Dios. ¿Estamos? Quinto, esta es la más importante. El pecador penitente ahora no es controlado ni es dominado por el pecado. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo que quien practica el pecado, ¿fue el apóstol Pablo? ¿O es en Mateo? Bueno, en algún lado está. Quien practica el pecado, esclavo es del pecado. Pongámoslo en términos diarios. ¿Cuántas mentiras dice una persona al día? ¿Usted cuántas dice al día? Vamos a ver. Si una persona todos los días dice mentiras, esa persona es esclava del pecado. Y por ende está en muerte espiritual. Y por ende está condenado. O sea, no ha sido salvo. Una persona que dice groserías todos los días, que es vulgar, morbosa, etcétera, etcétera, está siendo una persona dominada y controlada por el pecado. Su amo no es Dios, su amo es el pecado. Y está secuestrado por Satanás. Y a esa condición la Biblia le llama muerte espiritual. Otro ejemplo: una persona que vive embriagándose constantemente es esclava del pecado. No, es que yo estaba en la casa tranquilo y el demonio fue y me sacó. No, no diga mentiras, hermano. El pecado en mí es el que me domina y me controla. Esa es la verdad bíblica, hermano. Una persona celosa está siendo controlada por el pecado. Esto es serio, hermano. Por eso yo le pongo hoy el tono de seriedad, hermano. Porque a veces consideramos que no, es que yo soy así. No, usted no es así, hermano. Usted puede llegar a estar controlado por el pecado creyendo que no. Ya les voy a demostrar, hermano, con una gráfica, y espero que el Espíritu Santo, hermano, lo redarguya de tal manera que usted entienda esta verdad. Pero el penitente, el renovado, el regenerado, el vivificado, no es controlado por el pecado. El que es penitente, hermano, no miente. Ya no dice mentiras. Ya la mentira no es parte de su vida. Ya la vulgaridad no es parte de su vida. Ya el trago no es parte de su vida. Los vicios no son parte de su vida. La vulgaridad no es parte de su vida. La deshonestidad no es parte de su vida. La pornografía no es parte de su vida. La fornicación no es parte de su vida. Ahora su vida es Cristo. Vive para satisfacer
a Cristo. Esa es la gran diferencia, hermano. Ahora miremos las características, cómo el pecador impenitente convive con el pecado. Cómo el pecador impenitente, hermano, ve el pecado y convive con el pecado. Primero, el pecador impenitente, hermano, el pecado es la práctica cotidiana en su vida. Es su modo de vida, es su modus vivendi. El pecado es su estilo de vida. El fin de semana pasado le dije a un compañero, o esta semana creo, le dije: hermano, estoy cansado y yo me siento físicamente muy agotado. Y yo le dije: quisiera no trabajar el sábado, hermano. Y me dijo: fácil. Usted paga plan complementario, porque todo el mundo sabe en la oficina, ¿sí? Y me dice: haga una llamada. Y usted le dice al médico que se siente mal y listo. Yo solté la carcajada, hermano. Tan fácil, ¿no? Si yo estuviera dominado por el pecado, llamo y digo: me estoy muriendo. Sí. Estaba mintiendo. Dese cuenta que para las personas pecar es su estilo de vida. Amén. Los que no pagan pasaje en Transmilenio. Ay, pastor, no, eso no lo diga, por favor. Ese es su estilo de vida. O sea que es un ladrón. No, pero es que ese servicio es una porquería. No, usted no trabaja para calificar. Si no lo hubieran contratado en el departamento de estadística. Usted paga por un servicio, punto. O haga lo que hice yo. Para no pelear con el servicio público, me compré una moto y peleo conmigo mismo, con mi pésimo servicio que me doy yo mismo en la moto, hermano. Bien, entonces el pecado en el impenitente, ¿cuál es la evidencia? El pecado es el estilo de vida. O sea, su estilo de vida es vivir borracho, o vivir tomando, o vivir fornicando, o vivir adulterando, o vivir diciendo mentiras, o hacer malos negocios. Su estilo de vida es ese. Esa es la demostración de que vive esclavizado por el pecado. Entonces usted me dirá: no, qué pena, yo no soy esclavizado por el licor porque yo mismo tomo la decisión cuando voy a tomar. Yo quiero preguntarle: ¿y por qué no ha tomado la decisión de dejarlo? Porque no puede. Porque no puede. No, es que yo tomo la decisión de prender el dispositivo y ver pornografía. Yo tomo la decisión. Bueno, ¿por qué no ha tomado la decisión de no verlo? Porque no puede. Porque está esclavizado por el pecado. Y hasta tanto Cristo no rompa esas cadenas, difícilmente lo va a lograr. Efesios capítulo 2, versículo 1. El pecador impenitente, la práctica del pecado es la evidencia de que está muerto espiritualmente. La práctica del pecado es la evidencia de la mortandad espiritual. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, espíritu vivificante, cuando estabais muertos. ¿En qué estaban muertos? En vuestros delitos y pecados. Usted dirá: me salvé porque yo no cometo delitos. Pero transgredir la ley de Dios es contado como un delito. No tendrás dioses ajenos. Y cuando tengo un Dios ajeno, transgredí la ley, cometí un delito. Un pecado que lo cometemos a diario, o cometíamos, o cometen muchos. Honra a padre y madre. Si no estoy mal, eso dicen en los 10 mandamientos, ¿cierto? Si no estoy mal, hermano. Si mi Biblia dice eso. Bueno, ¿qué pasa cuando un hijo no honra a sus padres? ¿Está cometiendo pecado? Duro, ¿no es cierto?
Pero sigamos acá. Cuando un hijo no honra a sus padres, está cometiendo un delito ante el juez supremo, un ilícito. Luego dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace o que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿quiénes son los que hacen parte de la lista de grupos de pecadores de Apocalipsis 21:8? ¿Quiénes son? Son los pecadores impenitentes. Es decir, son aquellas personas que han dedicado a vivir su vida para el pecado. Son aquellas personas que han vivido su vida para satisfacer sus placeres. Y a la Biblia eso le llama concupiscencias. Son todos aquellos, hermano, que viven para satisfacer los placeres de su carne. Son todos aquellos quienes no están interesados en caminar en pos de Cristo. No les interesa, no les agrada hacer la voluntad de Dios. La palabra hoy la hemos leído y dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. El impenitente dice, yo no soy tan malo. Yo no soy tan pecador. Yo no creo que Dios vaya a mandar a sus borrachitos al cielo, porque al infierno, porque al fin de cuentas Dios cuida a sus borrachitos. Y la palabra me muestra un panorama absolutamente diferente. ¿Estamos? Yo sé que eso no arranca menes, hermano, pero ¿qué le hacemos? Quiero presentarles un diagrama de flujo, un timeline, una línea del tiempo. Y quiero que me preste atención, hermano. Y sea sensible para entender lo que le voy a explicar. Y sea valiente y sea humilde. Humilde para reconocer que puede estar fallando. Y valiente para tomar la decisión de encaminarse conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos? Ya vamos para allá, hermanos. Con este gráfico yo quiero demostrarle, hermano, que muchas veces, en algunas ocasiones, hay prácticas conductuales en nuestra vida que reflejan nuestro verdadero estado de esclavitud o de libertad. Le repito. Hay prácticas conductuales en nuestra vida que reflejan nuestro verdadero estado de libertad o de esclavitud. Porque no somos salvos por emoción. No es que yo me sienta salvo. Porque la salvación es algo mucho más complejo, hermano. Muchos se creen salvos y desafortunadamente viven vidas de pecado, dominadas y controladas por el pecado. Hay dos cosas que quiero dejar en claro antes de explicar esto, hermano. Présteme atención, hermano. No se distraiga porque no quiero que se vaya de aquí con una idea totalmente diferente y equivocada. Y no vaya a decir, es que el pastor dijo... No. Bien. Con este gráfico que le voy a mostrar y este análisis que vamos a hacer, hay dos tipos de personas, hay dos evidencias. Una representa lo que estamos hablando hoy, los impenitentes, representa a aquellos que viven esclavizados por el pecado. Pero también este otro grupo de personas que vamos a ver aquí puede llegar a representar esos hijos de Dios que son salvos, que son hijos de Dios, pero que les gusta vivir en rebeldía y les gusta vivir en desobediencia y quieren vivir una vida cristiana como se les antoja. Deberían escribir su propia Biblia y montar su propia religión. Y son esos cristianos, hermano.
Y los que son hijos de Dios, renacidos, renovados, regenerados, vivificados y que han entendido el plan de salvación, pero que quieren mantener una vida conductual de pecado, a esos hijos de Dios les dedico Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Que dice lo siguiente: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿quién es aquel a quien el Padre no disciplina? El Hijo de Dios que quiere vivir una vida de pecado, si es hijo de Dios, va a entrar en la disciplina de Dios, gústele o no le guste, quiéralo o no lo quiera. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Hebreos 12, 6 al 7, escríbalo. El pastor me dedicó este versículo con mucho amor. Hebreos 12, 6 al 7. ¿Cuántos somos aquí papás? ¿Usted ha tenido que disciplinar a sus hijos? ¿Cuántas? Muchas veces. ¿Usted lo hace por malo? Porque lo amo. Pero ¿sabe qué dice Proverbios? Que el padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Por eso hay que disciplinar a los hijos, hermano. Exactamente. Entonces, hermano, si usted es hijo de Dios, le doy esta buena noticia: su papá lo va a disciplinar. Dígale a su vecino: si eres hijo de Dios, tu papá te va a disciplinar. No, pero es que Dios es lo más de bonito. Por eso mismo. Por eso mismo. No, pero es que Dios es amor. Pues como Él me ama, Él me corrige. Como Él me ama, me cierra puertas. Como Él me ama, me trasquila cosas en mi vida que Él sabe que no me sirven, porque Él me ama. Porque Él me ama, me permite vivir ciertas cosas en mi vida, porque Él dice: hermano, es la única manera en que usted lo entiende. ¿No ve que usted es como las mulas? Así dijo el profeta, terco. Entonces, como no quiere por las buenas, ¿sí o no? ¿Lo hemos experimentado? Creo que todos. Bien. Los que no, hoy se pueden acercar a Cristo en fe y en salvación. Bien. Vamos a mirar esto, hermano. Ay, Señor, ayúdame. ¿Cada cuánto usted se levanta la bata? ¿Cada cuánto se levanta la bata? ¿Cada cuánto se pega un canazo al aire? Ay, ¿cuántas veces usted dice uno al año? No hace al año, no hace daño. ¿Cuánto lo hemos dicho? No, eso no es malo. Eso no es tan malo. Ese pecado no es tan grave. Lo que pasa es que el pastor Daniel es un poquito exagerado, ¿sí? Hay que entenderlo. Él es un poquito exagerado. Y entonces comenzamos a vivir nuestra vida y comenzamos a lo largo del año a tener comportamientos no bíblicos, no espirituales, no santos, pero nosotros los maquillamos y le decimos que no es tan malo. Y comenzamos a justificar nuestros comportamientos, y entonces comienzan a aparecer las siguientes fechas: el Día de la Mujer. Yo no estoy hablando de celebraciones, entiéndame lo que quiero decir. Y entonces llega la primera fecha y yo digo: es mi día. Y como es mi día, yo hago lo que se me antoja. Entonces, ¿recuerdan la prédica de Diosito por un día? Se la invito para que la repita en YouTube. La tengo en YouTube. Véala. Yo cada nada la escucho para autoflagelarme. Y a veces llegan estas fechas y nos creemos los seres más importantes. El mundo me tiene que rendir pleitesía. Después del Día de la Mujer sigue el Día del Hombre. Bueno, eso no hablemos de esa vaina, porque eso para qué. Luego aparece el Día de la Madre.
otro festejo. Y el Día de la Madre también me levanto la bata y asumo una posición de la diosa de la casa. Me tienen que rendir pleitesía porque es mi día. Ay de que a mi familia ese día se le olvide y se le pase por alto. Ay de que, mejor dicho, el Día de la Madre a mí no me den regalos y me inviten a almorzar. Ay de que eso ocurra. Y yo no estoy diciendo que no lo hagamos, debemos hacerlo. Otra fecha que encontramos, el Día del Padre. Ya hablé de esa fecha tan insoportable. Otra, esa no existe, esa fecha. Luego llega el Día del Amor y la Amistad. Y entonces nuevamente me alzo la bata, transformo mi pensamiento. Si alguna de estas fechas cae el día domingo, el día en que yo he consagrado para el Señor, ese día le digo: qué pena, Señor, es mi día. Qué pena, Señor, ese día es para mí, porque ese día yo soy la persona más importante del planeta Tierra. Luego encontramos, ay, hermano, el terror de los evangélicos. Ay, ¿qué tiene de malo una banderita de Colombia aquí, pastor? Ay, ¿qué tiene de malo que yo me pinte una naricita de león? Ay, que se ve tan tierno el niño. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo salir a repartir dulces? El niño es feliz. Pastor, no hay que ser tan fanático, pues mérmele al fanatismo, deje de leer tanta Biblia. Y comenzamos a practicar cosas y cosas en el año. ¿Estamos? ¿Me comprenden lo que yo les quiero decir? Luego aparece la fiesta en la que ninguno de nosotros nos interesa estar. Llegó diciembre con su alegría, mucho foforro, mucho. Y entonces en diciembre, ahí sí es que levantamos la bata. Ahí sí, todo el vino que no nos tomamos en el año, en el nombre del nacimiento de Cristo, beba Genoveva. Y nos volvemos locos. Y entonces los cristianos salen el 7 de diciembre a poner velas. Y dejaron sus principios. Y si alguna de esas fechas cae el día domingo, no, pastor, qué pena con usted. Estoy trasnochado. ¿Qué estaba haciendo? Celebrando la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Con quién? Con mi familia, que es una parranda de borrachines. Y entonces en estas festividades, bueno, esas rayitas anaranjadas, ¿sabe qué representan? Los múltiples compromisos sociales a los que tenemos que acudir, incluyendo nuestro día de cumpleaños. Entonces aquí cumple mi mamá, mi papá, mi hermana, mi tío, mi primo, mi amigo, el vecino, el vecino del vecino, el tío, el hermano, el cuñado de la empresa que yo no conozco. Y entonces, hermano, nos dedicamos a celebrar todo. Y en estas fechas yo me endeudo, me descontrolo. Y si yo soy el agasajado, hermano, ahí sí ni hablar, hermano. Y en el año, ¿cuántas veces yo cometí el mismo pecado en diferentes fechas? Lo que pasa es que nosotros decimos, no, solamente fue el Día de la Mujer, no más. Pero la misma actitud de pecado la replicó el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, el día del cumpleaños, el día que cumplió años su mamá, y que usted le hizo una fiesta y su hermano menor no llegó, y entonces, hermano, se armó la marimonda. O usted invitó a sus amigos a su cumpleaños y como no fueron,
se ofendió, su orgullo fue ofendido en gran manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que le quiero decir? No salga de aquí diciendo que el pastor dijo que no celebre. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no se endiose. Como dijo el pastor Rudy un día, deje la bobada. Deje de creerse tan... Pero usted, ¿por qué va tan rápido, hermano? Deje de creerse tan importante. No me dañe el plan, hermano. Analicemos nuestra vida, hermano. Analicemos cómo me comporto yo en cada uno de estos eventos. Ahora, usted dirá, sí, pastor, pero eso pasa una vez al año. Ok, esta línea representa un año. Siguiente diapositiva. Ese mismo comportamiento lo replico 2 años. ¿En qué se va convirtiendo? En una práctica, en un estilo de vida. Pero yo no solamente lo practico 2 años, lo practico 4 años. Y sigo haciendo lo mismo año tras año, año tras año. Y lo sigo haciendo año tras año. Y la línea del tiempo, hermano, me muestra que posiblemente yo estoy siendo cautivo por una práctica de pecado. Un pecado que usted comete un año, una vez al año, pero que en su corazón lo quiere practicar toda la vida. Esclavos del pecado, hermano. Esclavos del pecado. Hoy yo le tengo tirria a las celebraciones. Hoy. Muéstreme una celebración que sea bíblica. Una. De las que celebramos nosotros. Dígame de esta lista una que sea bíblica. Una. ¿Alguna? Ninguna. Ninguna. Mire el video Diosito por un día. Y ahí le hablo de la fiesta del cumpleaños. Mírelo. Mire qué es el cumpleaños. El Día de la Madre, ¿es en honor a quién, perdón? El Día de la Mujer es en honor a quién. El Día del Padre es en honor a quién. Son fiestas paganas. ¿El Halloween qué es? Una fiesta diabólica. ¿Diciembre qué es? Una fiesta pagana. Pero nosotros, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, le hacemos venia a las fiestas paganas y mundanas y las entronizamos y las ponemos como lo más importante de lo más importante, al punto que cambiamos un culto por una fiesta pagana. ¿Cuántos cultos usted ha cambiado en su vida de cristiano por celebrar fiestas paganas? Entonces, concluyo con esto, hermano. La palabra del Señor, hermano, es enfática en demostrar la existencia futura y la existencia eterna que le espera a todos aquellos que rehúsen el llamado del evangelio y quieren vivir en una vida de práctica pecaminosa. Esa es la verdad que nos muestra la Biblia. La palabra del Señor nos muestra, hermano, contundentes evidencias de cómo será la eterna permanencia en el infierno, hermano. La palabra del Señor hace énfasis en las enseñanzas de Cristo tocante al infierno y están enfocadas, hermano, a hacerle entender al pecador impenitente, al pecador que vive una vida de práctica de pecado, de su imperiosa necesidad de venir en fe y en arrepentimiento. Hermano, el pecador impenitente necesita con urgencia conocer el evangelio de Jesucristo. Y el pecador penitente
que quiere vivir una vida de pecado necesita venir en arrepentimiento a Cristo también. Amén. Le quiero pedir que incline su rostro, por favor, y tome un momentico ahí para meditar. Quisiera que todos los que están acá inclinen su rostro, por favor, porque creo que esta palabra nos ha hablado a todos. ¿Y qué tal si hoy, hermano, de manera juiciosa, qué tal si hoy de manera sencilla, pero con humildad y con valentía reconocemos cuál es nuestra verdadera situación frente al pecado? Frente al pecado. La pregunta que debemos resolvernos hoy es: ¿soy esclavo del pecado? ¿Soy esclavo del licor? ¿Soy esclavo del cigarrillo? ¿Soy esclavo del adulterio? ¿Soy esclavo de la fornicación, de la pornografía? ¿Soy esclavo de la mentira? ¿Soy esclavo de la lujuria? ¿Soy esclavo del orgullo? ¿Soy esclavo de la mentira? ¿Soy esclavo de la autojustificación? Esto es serio, iglesia. Es serio. Porque la Biblia dice que los que practican todo eso no van a ir al cielo. Nadie se va al cielo por emoción. Nos vamos al cielo por obedecer el llamado del Evangelio. Venir en fe y venir en arrepentimiento. Y aquí entra la siguiente decisión, hermanos. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. La siguiente decisión que usted debe tomar hoy es: Señor, estoy quebrado, estoy arruinado, Señor. No tengo elementos, no tengo riquezas, no tengo nada para entregarte para ser salvo. Estoy quebrado, Señor. Solo tengo mi pecado, y mi pecado es un delito. Hoy usted le puede decir: Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Libérame, Señor, del estado de esclavitud, y libérame, Señor, del estado de condenación, y libérame, Señor, del estado de cautividad. Libérame, Señor. Concédeme hoy las gracias salvadoras, Señor. Señor, quiero pedirte por nuestras vidas. Hoy clamamos a tu misericordia, Señor. Señor, tu palabra es clara, pero es cruda, Señor. Y la crudeza de tu palabra, Señor, al mismo tiempo es la muestra de amor, Señor. Porque tú nos quieres mostrar nuestra verdadera condición. Nos quieres mostrar, o nos muestra nuestro verdadero estado, Señor. Y tu palabra nos muestra, Señor, el camino a la vida. Te pido, Señor, que hoy esta palabra nos sirva para entender y comprender, Señor. Y permite que esta palabra haya hoy un rompimiento de cadenas, Señor.
Que hoy los yugos de impiedad se rompan en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, los que viven practicando algún pecado, Señor, tu Espíritu Santo no lo revele, no lo muestre, Señor. Y se rompa esa cadena, Señor. Y si de pronto somos hijos rebeldes que queremos vivir, Señor, en desobediencia, tendremos que soportar, Señor, tu disciplina. Acudimos a ti, Señor, para pedirte misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestras almas pecadoras, Señor. Ten misericordia, Señor, porque somos pecadores. Ten misericordia, Señor, porque muchas veces el pecado está delante de nosotros. Ten misericordia, Señor. Revístenos con la fuerza del Espíritu, Señor. Llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Inúndanos, Señor. Derrama tu amor, Señor, para que nuestro énfasis y nuestra mirada seas tú, Señor. Para que el pecado pierda el sabor en nuestras vidas, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, la dulzura de tu palabra, Señor, sea la que nos enamore de ahora en adelante. Oro, Señor, por salvación. Oro para que las vidas vengan a salvación, vengan en fe y en arrepentimiento, Señor. Oro para que la palabra de Juan, Señor, se cumpla. Haya convencimiento de juicio, de pecado y de justicia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu obra salvadora, Señor. Gracias por tu obra en la cruz, Señor. Gracias por el perdón de los pecados, Señor. Gracias por el Espíritu vivificante, Señor. Gracias por la obra del nuevo nacimiento, Señor. Gracias por la obra regeneradora en nuestras vidas, Señor. Gracias por el sello del Espíritu Santo. Gracias por la llenura del Espíritu Santo, Señor. Gracias. Porque esas son nuestras fortalezas, nuestras herramientas, Señor, para caminar en tus caminos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por mostrarnos el plan divino de redención. Muchas gracias, Señor. Gracias por la obra completa, perfecta de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque mi pecado, Señor, fue saldado en la cruz, Señor. Gracias porque la sentencia de muerte que había para mí, Señor, fue saldada en la cruz del Calvario. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias porque hoy, por la obra de Cristo, Señor, somos presentados justos delante del Padre. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque por la fe, Señor, podemos decir: soy tu hijo, Señor, soy tu hijo, Señor. Muchas gracias.